Bueno, buenas tardes, docente. Este es el trabajo sobre la balanza comercial. Nosotros escogimos el país Venezuela. Nuestro grupo está integrado por Diana Zapata, Néstor Ávila y quien les está hablando, Diexel Morales. Referente al proceso o a la validación de digamos que lo que investigamos, la balanza de pagos. Entonces, en esta balanza de pagos de un país, digamos que es el resumen de todas sus transacciones económicas en el resto o cómo las medimos referente al resto del mundo. Todos los registros de ingresos, salidas, desviaciones de un país. El objetivo fundamental de esta es informar al gobierno sobre las posiciones digamos, de nivel económico internacional del país, en temas de política, monetarias, fiscales y comerciales. Bueno, hablando de la balanza comercial de Venezuela, podemos decir que tiene un muy buen manejo en tema de importación y exportaciones porque Venezuela, su balanza comercial siempre ha sido positiva, generalmente, siempre ha sido positiva. En el 2017 Venezuela registró un superávit en su balanza comercial de 18.677.5 millones de euros, que es equivalente al 4,72% de su Producto Interno Bruto, superior al superávit alcanzado en el 2016 cuando tuvo 10.073,2 millones de euros, que es equivalente al 1,64% del Producto Interno Bruto. La variación de la balanza comercial se ha debido a un incremento de las exportaciones en Venezuela acompañado de una disminución en las importaciones. Recordemos que el superávit se da cuando el, el indicador de exportaciones es mayor al de importaciones. Y si tomamos como referencia la balanza comercial con respecto al Producto Interno Bruto en el 2017, Venezuela ha ganado posiciones porque se ha movido del puesto 42 que ocupaba en el 2015 hasta ubicarse en la posición 32 de dicho ranking. Mirando la evolución del saldo de la balanza comercial, en Venezuela en los últimos años el superávit ha incrementado con respecto al 2016, como hemos visto, al igual que como ocurrió en el 2007. En general, el superávit de la balanza comercial de Venezuela siempre ha sido positivo, como ya lo había dicho antes. En el 2007, él registró 17.426,8 millones de euros, que suponían un 18% de su Producto Interno Bruto. En, Venezuela es el 57 ocupa el 57 puesto mayor de la economía en exportación del mundo. En el 2015, Venezuela exportó 34.3 miles de millones e importó 27.5 miles de millones, dando como resultado un saldo comercial positivo de 6.82 miles de millones. en estas gráficas, como nos damos cuenta, que es un comparativo entre la balanza comercial de Colombia versus la de Venezuela con el porcentaje del Producto Interno Bruto, siempre, como podemos observar ahí en la gráfica, la línea de abajo es la que representa el comportamiento de la balanza comercial de Colombia y la de encima representa la de Venezuela. Entonces, como vemos, la línea negra es cuando la balanza comercial ha sido negativa y Colombia, pues en temas de balanza comercial siempre ha estado por debajo, pues la mayoría de tiempo siempre ha ido por debajo del porcentaje, o sea, quiere decir que ha tenido un comportamiento negativo, ¿sí? Y por ejemplo, ahí nos damos cuenta que en 1963 Colombia tuvo un menos 1,29% del Producto Interno Bruto y Venezuela en cambio tuvo un 10,21%, que es una diferencia grande. Lo mismo pasó en 1974 y en 1990 y así en adelante hasta el 2013 registraba un valor negativo todavía para Colombia del menos 0,19% y Venezuela un 17,08%. Entonces, como nos damos cuenta, en general, el comportamiento de la balanza comercial de Venezuela siempre ha sido positivo. Ha superado el, las exportaciones, superan a las importaciones, lo que genera estos resultados. Listo. Balanza de pagos.
Estamos hablando que en sí el concepto es que es un registro contable de todas las transacciones económicas de los residentes en un país con el resto del mundo. Estas son causadas en un periodo normalmente de un año. Eso muestra un total de pagos hechos con los recursos recibidos del extranjero. También registra los flujos de recursos reales como bienes y servicios, como los flujos de recursos financieros. Estos como ejemplo serían los movimientos de capitales. La balanza de pagos se comprende en dos grandes partidas, la cuenta corriente y las cuentas de capitales. La cuenta corriente resume todas las transacciones por concepto de exportaciones e importaciones de bienes o servicios. En otra palabra, es el comercio visible o invisible. Venezuela tiene una, digamos que enfrenta ahorita una crisis en todo el proceso de la balanza de pagos, afectando por el mismo, digamos, cambio del proceso fijo y excesivo de las finanzas monetarias, del déficit fiscal, impulsando, digamos, que una aceleración a la inflación y entre los socios comerciales. Socios comerciales como los podemos ver a veces, o en algún caso como lo es Europa, Asia, el mismo Estados Unidos o algunos países hermanos o vecinos, como puede ser Colombia. En esto puede, digamos que desarrollar un poco de alternativas, pero sí es complejo el tema interno que tiene de administración por sus actuales gobernantes. Balanza comercial en Venezuela, pues aquí digamos que podemos detallar cómo la podemos definir, el tema de servicios y los factoriales. Se propone un uso, digamos que en foco de fondo del capital interno, de lo que podemos exportar y explorar en su nivel de valor económico o en moneda, y el factor de producción, que es, digamos, también lo podemos aplicar en temas de capital, tierra, trabajo y el desarrollo de, digamos que una parte productiva impositiva del mismo país. Esa es la división pues, de la balanza de cuenta corriente, pues digamos que está compuesta o está dividida entre la balanza comercial, balanza de servicios y balanza de transferencias. El gobierno de Venezuela liquidó activos por 4.500 millones en el 2017. El Banco de Inversión Teorino Capital señala en su más reciente informe que a pesar de los drásticos recortes en las importaciones, la economía venezolana quemó 4.500 millones en activos líquidos del sector público en el 2017. La producción petrolera local sufrió otra gran concentración en diciembre, de acuerdo al análisis realizado por el Banco de Inversión a las cuentas externas de Venezuela. Resalta que el país presentó en 2017 un superávit y una cuenta corriente de 2.000 millones y un déficit en la cuenta financiera por 4.300 millones. Sin embargo, se destaca que las cuentas también reflejan un superávit o un crédito de 3.000 millones en monedas y unos depósitos en el sector público. Bueno, este hecho no significa que la reducción neta de las tenencias de efectivo en el sector público fue de 4.500 millones. En otras palabras, estimamos que incluso a pesar de los datos de los drásticos recortes en las importaciones, la economía de Venezuela quemó 4.500 millones en activos líquidos del sector público en el 2017. Cuenta corriente, en esta digamos que podemos dividirla en cuatro categorías: la balanza de bienes, en la cual podemos, digamos que, enfocar o afrontar todo el tema de comercialización, de ingreso de importaciones, todo el tema de contabilizar los egresos. También, digamos, por otra parte, cuando se importa un bien a otro país, está, digamos que retribuye a los factores productivos y dicha nación, reduciendo la renta nacional bruta del Estado para realizar importaciones en cualquier caso o en cualquier tipo. En conclusión, podríamos decir que en el tema de la balanza general, de la balanza comercial, Venezuela tiene un buen comportamiento y ha venido presentando buenos comportamientos con el tema del superávit, ya que casi siempre ha generado un superávit sobre el Producto Interno Bruto. Entonces, la recomendación aquí sería que continuaran manejándolo de la misma manera como lo han venido superando con las exportaciones, el tema de importaciones. En el tema
Listo, pues sí, ya digamos que tenemos que tener en cuenta todo el proceso de cuentas y de temas financieros para el desarrollo del mismo país y digamos que nuestra parte cambiar el proceso administrativo de Venezuela para mejorar, digamos que algunos acuerdos comerciales que los puedan desarrollar y potencializar económicamente como anteriormente venía desarrollándose este país.